lamentablemente grabé toda la grabación sin el sonido, así que, bueno, básicamente aquí lo que estaba comentando es que Pamela, nuestra desarrolladora frontend estrella, tenía un desafío no menor, ¿cierto?, en lo que era el modal de proyectos, ya que no se traía todos los datos que ella necesitaba. Entonces, quiero mostrarles cómo fue el flujo de trabajo, cómo se llegó a la solución y bueno, finalmente cuál fue la solución, ¿no es cierto? No quiero spoilearles cómo fue el resultado final. Así que vamos a ir ahora con cómo partió este análisis de código. Soy Gonzalo Vera, fundador de Software en Fácil y llevo más de 7 años ayudando a múltiples empresas en su transformación digital para automatizar, optimizar y mejorar sus procesos productivos. Soy ingeniero electrónico de la Universidad de Santa María con mención en computadores. Además de eso, tengo múltiples cursos en seguridad digital, cloud computing, fundamentos de buenas prácticas de programación como Solid, etc. Para entender un poquito lo que es el contexto de lo que estábamos hablando, básicamente lo que está haciendo Pamela, ¿cierto?, es generar un pop-up que permite agregar avances a cada actividad del proyecto mediante el endpoint de la capa de negocio, ¿cierto? Edit Project Enclosure Activity. Esta es una, para un poquito más contextual, más arriba, ¿cierto? Es una plataforma para una empresa de construcción que quiere hacer trazabilidad de sus proyectos, los avances diarios, ¿cierto? Y los costos asociados a los mismos. El modal que estábamos tratando de arreglar es este modal, que obviamente esto es un wireframe, después les voy a mostrar el resultado final. No es el resultado final, son solamente los datos bases que ella estaba tratando de agregar, ¿cierto? Actividad, nombre del proyecto, etcétera. Y ella le faltaban unos datos que no podía mapear, ¿cierto?, a este modal. Bueno, nuevamente me había pasado lo mismo. Estaba grabando sin grabar, valga la redundancia. Pero bueno, aquí estamos compilando el backend. Lo estamos compilando desde la consola, en la capa de negocio. ¿Por qué? Porque es más rápido que tenerlo levantado en el IDE o en el programa donde programamos, valga la redundancia. Aquí hay un par de warnings. Esto está montado en .NET, la capa de negocio. Ahí están dando. Que es .NET es el lenguaje de programación más el lenguaje de programación respaldado por la empresa Microsoft, una de las empresas más grandes de tecnología del mundo. Aquí podemos ver que estamos en el IDE, esto es Visual Studio Code, para los que saben un poco de programación. Estamos trabajando en React. React es un framework basado en JavaScript. JavaScript es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo. Aquí estamos validando que efectivamente la URL está pegándole, ¿cierto?, al lugar que corresponde y a la capa de negocio, ¿cierto? Y ahora estamos aquí levantando la capa visual, la capa del frontend. Se va a demorar un poco porque esto está corriendo en development o en desarrollo. Entonces va armando las pantallas a medida que las solicitamos, ¿cierto? Ahí compiló la pantalla principal. Vamos a logueándonos. De la misma manera vamos a tener que esperar que levante la pantalla main. Importante notar que, cierto, estos capas de negocio y capa visual es una manera de programar muy famosa en el mundo, o sea, hace años, ¿cierto? Es mejor tenerlas separadas porque permite mayor escalabilidad de las plataformas, entre otros. Aquí podemos ver que en las pantallas de proyecto estamos en la pantalla que necesitamos. Aquí hay varios datos, obviamente estos son datos de prueba, no son datos reales. Están cargados, ¿cierto? Todo está cargado ya desde la capa de negocio, ¿no es cierto? Aquí podemos ver fecha de inicio, fecha de término, ¿cierto? Proyecto que se llama proyecto convertir. Y aquí está el modal que estamos buscando terminar, ¿cierto?, con Pamela. Si se fijan, ahí tenemos varios datos y los datos que requerimos. Y aquí tenemos una gata que se estaba metiendo entre medio de la grabación. Tenemos proyectos y unidades totales que no estaban cargados como correspondían, y la unidad de medida tampoco estaba cargada como correspondía en el modal que estamos tratando de cargar, que es el que modifica, ¿cierto?, el avance de cada una de las actividades. Entonces, lo primero que voy a hacer, digamos, es hacer un análisis de código. Entonces, nos vamos al modal
la capa, desde el código, ¿cierto? Vamos a buscarlo por nombre. Eso fue la conclusión que llegué. Vamos al modal, ahí dice el texto editar avance de actividad, ¿no es cierto? Eso es único en todo el proyecto. Y podemos ver que unidades totales y unidad de medida y proyecto no se estaban cargando como corresponde. Entonces aquí nos podemos analizar, si se fijan, perfecto, ¿cuáles son los datos que está cargando? Está cargando estos datos desde estas variables que son activity data y project data. Y vamos a buscar arriba dónde están estas variables. Si se fijan, están como parámetros necesarios para entrar a esta función. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente para poder llamar a esta función tenemos que pasarle estos valores. Si no, este modal no se levanta si es que nosotros no le decimos qué valores tienen activity data y project data. Entonces, como esto está llamado y los datos no vienen acá, significa que ya estaban precargados de una u otra forma, vamos a tener que buscar dónde se llama este modal. Entonces, de la misma forma buscamos el modal lo encontramos y podemos ver aquí que efectivamente activity data y project data están cargados con los valores selected activity y estos valores que se montan acá en project name y enclosure. Al subir un poco podemos darnos cuenta que de la misma forma project viene cargado desde un valor. Eso es muy raro que no esté cargándolo. Eso puede ser un error de básicamente del nombre. Pueden haber varios errores, pero es un error menor. Así que no es relevante. Lo que sí es relevante son las otras, que es el enclosure y la metric unit, porque no lo estaba cargando. Y efectivamente estos valores no se estaban trayendo desde el backend. Entonces lo que tenía que hacer Pamela era llamar dos endpoints o tres endpoints, no estoy seguro, pero para poder traerse la información que ella necesitaba. Por buena práctica, esto no se hace, ¿no es cierto? No se tiene que cargar datos, no se tienen que traer dos o tres endpoints para estar cargando un solo modal o una sola pantalla. Esto es por buena práctica, ¿cierto? ¿Por qué es una buena práctica? Porque la escalabilidad de las plataformas sufre un montón debido a que pedirle más datos a las distintas capas, en este caso a la capa de negocio y posteriormente a la capa de datos, solo hace que sea incremental. Un caso súper burdo, si tenemos un usuario, significa que para meternos a esta pantalla estamos haciendo dos llamadas. Pero si tenemos 1000 usuarios, estamos haciendo 2000 llamadas. O sea, efectivamente estamos haciendo el doble de llamadas de lo que deberíamos. Y eso, a pesar de que parece poco al principio, a la larga hace sufrir un montón las aplicaciones cuando crecen. Entonces, ¿cuál fue el análisis posterior? Nos vamos a ir a la capa de negocio. Esto estamos metiéndonos en Postman. ¿Qué es Postman? Postman básicamente es una aplicación gratuita que sirve para probar aplicaciones, valga la redundancia, APIs, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ir al login, vamos a loguearnos, valga la redundancia. Esto es un token de JSON, Web Token, que es un sistema de seguridad bien usado en el mundo. Vamos a pegarlo, ¿cierto? Para que lo usen el resto de nuestros endpoints o de nuestras funciones que vamos a llamar. Y nos vamos a ir al endpoint. Este es el endpoint que estaba usando Pamela efectivamente en el modal. Y si se fijan acá estamos trayéndonos toda la información del proyecto, el nombre del cliente, ¿cierto? Dónde vive, etcétera. La fecha de creación del proyecto, el nombre del proyecto y las actividades de cada recinto, ¿cierto? Que está usando esta plataforma. Si se fijan, ahí dice Metric Unit, pero porque yo lo agregué, yo ya lo había agregado. Esto lo hice después de haber terminado el análisis de código. La Metric Unit ahí está en blanco, obviamente, porque el dato originalmente no tenía dentro de sí la Metric Unit, así que lo tuvimos que agregar también a la capa de datos y posteriormente agregarlo a el modelo, ¿cierto? En la capa de negocio para que efectivamente este endpoint o esta función nos entregue el valor que necesitamos. ¿Cuál era la alternativa? Bueno, la alternativa era ir efectivamente a otro endpoint que es Get Project Enclosure Activity, que te trae los datos del Enclosure Activity, y aquí efectivamente traía todos los datos
que le faltaban a Pamela, pero eso no es una buena práctica, no se tiene que hacer, no tenemos que traernos datos de distintos endpoints, salvo que sea exclusivamente necesario, ya sea porque un microservicio está separado de otro y no permite el acceso a los datos de las distintas entidades o de los distintos valores, pero en general, si ese fuera el caso también puede ser, no siempre, puede ser que haya un error de diseño de la aplicación, ya que en general esa llamada debería ser única. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte. Si no te gustó o tienes alguna recomendación o duda, déjanos tu comentario, te responderemos a la brevedad. Soy Gonzalo Vera, fundador de Software en Fácil. Que tengan excelente semana. Nos vemos en otro video. Chao.